Para leer o escuchar la novela, copia el enlace de la descripción del vídeo. Hoy nos adentramos en las páginas del lector de Julio Verne, la segunda entrega de la ambiciosa serie, Episodios de una guerra interminable de la inolvidable Almudena Grandes. Esta no es solo una novela sobre la posguerra española, es un canto a la libertad, un homenaje a la lectura, y sobre todo, el relato del despertar de un niño que descubre que el mundo es mucho más complejo y peligroso de lo que le habían contado. Imaginaos por un momento la Sierra Sur de Jaén en el año 1947. Es un paisaje de una belleza agreste, pero marcado por el silencio, el hambre y el miedo. En el pequeño pueblo de Fuensanta de Martos, la vida transcurre bajo la sombra de la vigilancia constante. Allí vive nuestro protagonista, Nino, un niño de 9 años que tiene una particularidad que marcará su destino. Es hijo de un guardia civil y vive en la casa cuartel del pueblo. Para Nino, el cuartel no es solo su hogar, es el centro de su universo. Pero es un universo extraño donde los gritos que se escuchan por las noches en los calabozos se mezclan con el olor del guiso de su madre. Nino es un niño menudo, bajito para su edad, algo que preocupa profundamente a su padre, Antonino. Su padre teme que, si no crece lo suficiente, Nino no podrá seguir sus pasos y convertirse en guardia civil. Esta presión física y psicológica es el punto de partida de una transformación que llevará a nuestro pequeño protagonista a cuestionar todo lo que le rodea. La vida de Nino cambia para siempre cuando conoce a un hombre misterioso que vive en un viejo molino de las afueras, Pepe el Portugués. Pepe es un forastero, un hombre alto, rubio y de pocas palabras que parece no encajar en la rigidez del pueblo. Entre el niño y el hombre, surge una amistad improbable y hermosa. Pepe se convierte en el mentor que Nino necesita, alguien que no lo juzga por su estatura ni le impone un destino preestablecido. Es Pepe quien introduce a Nino en el mundo de la lectura. Le regala su primer libro de Julio Verne, y a partir de ese momento, la realidad de la Sierra de Jaén empieza a transformarse ante los ojos del niño. Las montañas ya no son solo el escondite de los bandoleros, como dicen los guardias, sino que se convierten en escenarios de aventuras dignas de las novelas de Verne. Nino empieza a ver paralelismos entre los héroes de sus libros y las personas que conocen la vida real. Cada rincón de la sierra, cada cueva y cada sendero oculto cobran un nuevo significado. Lo que antes era un terreno hostil y peligroso, ahora es un mapa de posibilidades infinitas. Nino aprende que la imaginación es el arma más poderosa contra el encierro y la monotonía de la vida en el cuartel. Los libros le enseñan que existen otros mundos, otras formas de vivir, y sobre todo, otras formas de ser hombre que no pasan necesariamente por el uso de la fuerza o la imposición de la autoridad. Esta semilla de curiosidad plantada por Pepe el Portugués será la que finalmente germine en una conciencia crítica inquebrantable. El niño descubre que, aunque su cuerpo sea pequeño, su mente puede viajar a las profundidades del océano o a la superficie de la luna. Y esa libertad interior es algo que nadie, ni siquiera el régimen más opresor, le podrá arrebatar jamás. Pero la lectura no es solo una vía de escape. Para Nino, los libros son herramientas de comprensión. A través de las páginas de Miguel Strogoff o 20.000 leguas de viaje submarino, el niño empieza a entender conceptos como la lealtad, el sacrificio y la resistencia. La literatura le da las palabras que necesita para nombrar la injusticia que presencia a diario. En este camino de aprendizaje, aparece otra figura fundamental, Doña Elena. Ella es una maestra republicana represaliada que vive en un cortijo apartado. Doña Elena posee una pequeña biblioteca clandestina, y se ofrece a dar clases de mecanografía a Nino. En esas tardes de estudio, entre el tecleo de la máquina y el aroma de los libros viejos, Nino descubre la verdadera historia de su país. Doña Elena no solo le enseña a escribir rápido, le enseña a pensar por sí mismo, a dudar de las verdades oficiales, y a valorar la cultura como la única forma verdadera de libertad. La novela de Almudena Grandes es lo que los críticos llaman una novela de aprendizaje, o Bildungsroman. Vemos a Nino crecer no solo en centímetros, sino en conciencia moral. El niño empieza a darse cuenta de que su padre, a quien ama, es también un instrumento de la represión. Esta dualidad es uno de los aspectos más dolorosos y mejor logrados de la obra. Nino tiene que aprender a convivir con el cariño que siente por su familia y el rechazo que le producen las acciones que su padre se ve obligado a realizar como guardia civil. El contexto histórico es una pieza clave en este guión. Estamos en los años de la resistencia de los maquis, los guerrilleros que se echaron al monte tras la guerra civil para seguir luchando contra la dictadura de Franco. En la Sierra de Jaén la figura mítica de esta resistencia es Cencerro.
Para los guardias civiles, Cencerro es un criminal peligroso que debe ser capturado a toda costa. Para muchos vecinos del pueblo es un símbolo de esperanza y dignidad. Nino se encuentra en medio de este conflicto. Por un lado, escucha las historias de terror que cuentan en el cuartel sobre los rojos del monte. Por otro lado, ve la solidaridad silenciosa de las mujeres del pueblo, como las hermanas de Pepe el Portugués o la propia doña Elena, que arriesgan sus vidas para ayudar a los que sufren. La tensión aumenta cuando Nino descubre que su gran amigo, Pepe el Portugués, no es un simple molinero, sino un enlace clave de la guerrilla. Esta revelación pone a prueba la lealtad de Nino. ¿Debe ser fiel a su sangre y denunciar lo que sabe? ¿O debe ser fiel a la amistad y a los valores que ha aprendido en sus libros? La respuesta de Nino marcará su paso definitivo a la madurez. El niño que antes temía no ser lo suficientemente alto para llevar un uniforme, ahora comprende que la verdadera estatura de un hombre se mide por la integridad de sus actos. Almudena Grandes utiliza un lenguaje rico y evocador para describir la vida cotidiana de la posguerra. Nos habla del hambre que se combate con ingenio, del frío que cala los huesos en las noches de la sierra y sobre todo, del silencio. El silencio es un personaje más en esta novela. Es el silencio de los que callan por miedo, el silencio de los que ocultan secretos para sobrevivir, y el silencio cómplice de los que saben que la verdad es demasiado peligrosa para ser dicha en voz alta. Sin embargo, frente a ese silencio opresor, la autora levanta la voz de la memoria. El lector de Julio Verne es un acto de recuperación histórica. Grandes no busca solo contar una historia de ficción, sino dar voz a aquellos que fueron silenciados por la historia oficial. A través de los ojos de Nino asistimos a la represión brutal contra las mujeres, a las torturas en los sótanos del cuartel, y a la lucha desigual de unos hombres que se negaron a rendirse. Uno de los momentos más intensos de la novela es cuando Nino comprende el significado del mote de Cencerro. No es solo un nombre de guerra, es un eco que resuena en toda la sierra, una señal de que la resistencia sigue viva a pesar de todo. La figura de Cencerro representa la lucha romántica y trágica de una generación que soñó con un mundo diferente y pagó un precio altísimo por ello. La relación entre Nino y su padre, Antonino, es otro de los pilares emocionales del relato. Antonino no es un villano de caricatura. Es un hombre atrapado en un sistema que lo deshumaniza. Es un padre que quiere lo mejor para su hijo, pero que no sabe cómo protegerlo de la violencia que él mismo ejerce. La tristeza de Antonino, su cansancio y su resignación son el reflejo de una España gris y derrotada donde incluso los vencedores parecen haber perdido algo esencial. Antonino representa a esa clase media-baja que, por necesidad o por inercia, se convirtió en el brazo ejecutor de una dictadura que a menudo también los despreciaba a ellos. A través de las conversaciones entre padre e hijo, Almudena Grandes nos muestra la fractura generacional y moral que se estaba gestando en el seno de las familias españolas. Nino ama a su padre, pero ese amor se vuelve doloroso cuando comprende que las manos que lo acarician son las mismas que golpean en los interrogatorios. Esta contradicción vital es una de las cargas más pesadas que Nino debe aprender a llevar. El niño observa a su padre con una mezcla de compasión y rechazo, dándose cuenta de que Antonino es también una víctima de las circunstancias, un hombre que ha renunciado a sus propios sueños para sobrevivir en un mundo que no deja espacio para la disidencia ni para la ternura. La casa cuartel se convierte así en un microcosmos de la sociedad española de la época, donde el afecto familiar y la represión estatal conviven bajo el mismo techo, en una tensión insoportable que solo el tiempo y la madurez de Nino podrán resolver. A medida que avanzamos en el guión, vemos cómo Nino se convierte en un joven consciente. Su pasión por la lectura se transforma en un compromiso con la realidad. Ya no solo lee sobre viajes extraordinarios, ahora quiere ser el protagonista de su propia historia de liberación. La influencia de Julio Verne sigue presente, pero ahora los monstruos marinos y los volcanes han sido sustituidos por la injusticia social y la falta de libertades. La novela también destaca el papel de las mujeres en la posguerra. Personajes como la madre de Nino, Mercedes, o las mujeres que colaboran con la guerrilla, muestran una forma de resistencia cotidiana y silenciosa. Son ellas las que mantienen la vida en marcha, las que cuidan, las que recuerdan y las que, en muchos casos, sufren las consecuencias más crueles de la represión, sin haber empuñado nunca un arma. Almudena Grandes siempre tuvo una sensibilidad especial para retratar la fuerza de las mujeres en la historia de España, y en esta novela no es una excepción. Vemos a madres que protegen a sus hijos del horror, a hermanas que sirven de enlace con el monte arriesgando su libertad, y a maestras como doña Elena que mantienen viva la llama de la cultura en medio de la oscuridad. Estas mujeres son las verdaderas heroínas invisibles de la posguerra.
Su resistencia no se mide en batallas ganadas, sino en la dignidad mantenida día tras día, en el plato de comida compartido cuando no hay nada, y en el secreto guardado bajo llave para salvar una vida. Nino aprende de ellas el valor de la lealtad y la importancia de la red de afectos que sostiene a una comunidad herida. La solidaridad femenina aparece como un contrapunto necesario a la violencia masculina y jerárquica del cuartel, ofreciendo a Nino un modelo de humanidad basado en el cuidado y la empatía en lugar del castigo y la obediencia ciega. Sin estas mujeres, la historia de Nino y la de tantos otros habría sido mucho más solitaria y desesperanzada. Ellas son el pegamento que evita que la sociedad se desmorone por completo bajo el peso del odio y la venganza. El final de la novela nos muestra a un Nino adulto, muchos años después, reflexionando sobre aquellos tiempos en la Sierra de Jaén. Es un cierre circular que nos permite ver el impacto a largo plazo de aquellas experiencias infantiles. Nino ha logrado escapar del destino que le estaba marcado. No se convirtió en guardia civil, sino en alguien que dedicó su vida a la enseñanza y a la lucha por la democracia. El niño bajito de Fuensanta de Martos terminó siendo un gigante moral gracias a los libros y a los amigos que encontró en el camino. El lector de Julio Verne es una obra imprescindible para entender la historia reciente de España desde una perspectiva humana y emocionante. Almudena Grandes nos regala una historia donde la literatura salva vidas y donde la amistad es el único refugio posible en tiempos de oscuridad. Es un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay espacio para la esperanza si tenemos el valor de abrir un libro y mirar el mundo con ojos críticos. Almudena Grandes se centra en la represión franquista, en sus crímenes e injusticias. Pero como buena comunista oculta los crímenes del bando republicano. Ese dato no interesa que se muestre, para así mostrarse como los buenos de aquella época. La matanza de Paracuellos del Jarama, el mayor genocidio perpetrado en la guerra civil por los republicanos, los paseos y checas. Ejecuciones extrajudiciales arbitrarias de personas acusadas de derechistas, falangistas o simpatizantes rebeldes, llevadas a cabo por milicias populares y tribunales revolucionarios, a menudo en lugares conocidos como checas, o la matanza de religiosos y religiosas por el odio al clero del bando republicano comunista entre otros, es un dato de importancia a ocultar. Si aún te interesa leer o escuchar alguna novela de esta autora, copia el enlace de la descripción del vídeo.